quiero que vayamos a Hechos. Otra vez el título. Aleluya. Pedro predica a Jesús, es el título, amén. Y vamos en esta mañana a Hechos 3, desde el 11 hasta el 26. Vamos a ver lo que el Señor en esta mañana nos quiere hablar, amén. Hechos 3, desde el 11 hasta el 26. Vamos a leerlo y vamos a estar muy atentos porque hoy vamos a aprender, cada día más vamos a aprender. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, ahí hay un título que dice Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, amén. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este para completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, y oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Padre, en esta hora, Señor, es tu palabra, Señor, la que va a ser predicada, Señor. Es tu palabra la que va a ser enseñada, mi Rey precioso. En esta hora, Dios Todopoderoso, te ruego, Dios mío, Padre, que me coloques las palabras sabias, Dios. Que sea tu Santo Espíritu hablando a tus hijos, mi Rey. Que no sea yo ni mi humana sabiduría, Padre, sino que seas tú, mi Rey, hablando, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Dios. Padre, porque tú eres el que nos da la sabiduría, Padre. Por favor, ilumina nuestro entendimiento para poder entender estos tesoros escondidos, Padre. Y esta palabra, Dios, que va a ser predicada en esta mañana, Padre. Por favor, mi Rey precioso, te ruego, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, y que esta enseñanza quede aquí guardada en la tabla de nuestro corazón. Aleluya. Gracias, amado Dios. A ti te ofrendamos este aplauso, Señor, y toda honra y toda gloria. Aleluya. 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 Bueno, en este mensaje vemos
Juan y el apóstol Pedro, aleluya, hicieron una sanación, ¿cierto? Amén. Había un cojo que él quería dinero, ¿cierto? Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, ¿cierto? Y le dio la sanidad, aleluya. Lo sanó, pero lo sanó con el poder de Dios, con el poder de Jesucristo. Y cuando todo el pueblo veía, porque hemos estudiado y mirábamos hace 15 días, precisamente que Dios había sanado a este hombre por medio de los apóstoles, que los apóstoles tenían la autoridad de sanar, los apóstoles tenían la autoridad de echar fuera demonios, que los apóstoles tenían la autoridad de hacer liberaciones, pero los apóstoles, no nosotros. Porque nosotros como hijos de Dios debemos es predicar la palabra. Dice el Señor en su palabra y le dijo por medio del apóstol Pablo que a Él le plació a enseñarnos a nosotros por la locura de la predicación. Aleluya. Que las cosas de Dios serán enseñadas por la locura de la predicación. Y cuando Dios enseña y le da esa sanación a este hombre cojo, que por muchos años estuvo cojo, es donde la gente atónita, ¿cierto? La gente decía, Dios mío, que algunos creyeron, algunos del pueblo de la multitud creyeron en Dios por este milagro sobrenatural. Pero otros decían, otro grupo, al contrario, iban en contra, ¿cierto? Porque lo pudimos ver, dijeron, estos hacen, quizás llegaron a pensar que eran milagros no de Dios, ¿cierto? Porque siempre el ser humano, siempre mirando a ver cómo apabulla, cómo pisotea las cosas de Dios, amén. Y es donde dice que como resultado de este milagro acudió mucha gente al lugar llamado el Pórtico de Salomón. Dice, un lugar informal de reunión para los primeros cristianos. Ahí se reunían los cristianos. Y el Pórtico de Salomón era un lugar donde había una cantidad de sacerdotes. Y ahí se reunían las personas a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Qué bonito. Y mira, yo quiero que aquí en este capítulo lo vamos a desmenuzar como siempre lo hacemos y vamos a sacarle la sustancia, vamos a mirar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Y quiero que vayamos ahí mismo en este capítulo al 3:13, Hechos 3:13. Cómo es que estos hombres, los promotores de la cruz, o sea, los judíos, los que entregaron a Jesús, dice, en el 3:13 dice, aleluya, dice Dios, aleluya, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto, el apóstol Pedro les estaba dando un discurso, una predicación, una enseñanza, diciendo, este hombre que fue sano, porque lo vimos, este hombre que fue sano, no fue sano por mi poder, por nuestro poder, sino por aquel que ustedes mataron, por aquel que ustedes entregaron, por aquel que ustedes, todo lo que hizo, las señales, y ustedes lo entregaron, y ustedes lo crucificaron. Entonces aquí en el 3:13 dice, por nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por causa de él se hizo ese gran milagro, aleluya. Esto era lo que Pedro les estaba diciendo, que por causa de él, dice, le negaron cuando Pilato estaba decidido a soltarle. Pedro mismo, por supuesto, también lo había negado, pero cuando Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo, Pedro todavía no entendía las cosas de Dios. Podríamos decir que todavía no había nacido de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo ya uno no niega a Dios, ya uno es una nueva criatura. Por más que tenga uno una prueba, uno no niega a Dios, aleluya. Pero cuando Pedro negó a Cristo estas 3 veces, él lo hacía porque él estaba más en la carne que en el espíritu. Y cuando dijo, no permitas que te toquen, cuando le quiso también quitar la oreja a este hombre, ¿cierto? Porque él creía que era con espada. Es que yo defiendo a mi Jesús y yo mato a todos estos y no es con espada. Es
precisamente con sabiduría, que el Señor quiere que seamos entendidos. Amén. Aleluya. Entonces cuando dice, prefirieron a un homicida antes que a su propio Mesías. Aleluya. Eso lo dice en el versículo 14. Estamos en el 3, versículo 14. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. El ser humano, el corazón duro del ser humano, ¿cierto? Prefirieron un homicida porque ellos sabían que ese hombre sí era un homicida. Ellos, la misma gente, el mismo pueblo, los mismos judíos dicen que lo maten, pero que crucifícalo, pero a Jesús. Porque ellos dijeron, el pueblo, y aún cuando le dijeron cuál de estos dos soltamos, a este, o al homicida o a Jesús, y ellos empezaron a Barrabás, ¿cierto? Que soltaran a Barrabás, ¿cierto? Es increíble el dolor, o sea, la falta de lealtad a un hombre justo, porque aún los fariseos trataban de sacar algo malo de Jesús, trataban de tentarle, hacían cosas para que Jesús cayera y poder decir, mire, este es un falso profeta, y nunca tuvieron nada en contra de Cristo. Siempre decían, no tenemos nada que decir acerca de este hombre, pero aún así lo querían destruir, ¿cierto? Entonces es ahí donde precisamente prefirieron a un homicida, prefirieron a un hombre malo, malvado, que a nuestro Mesías, al Dios de Israel, al Dios de Jacob, a nuestro Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que será por siempre y para siempre nuestro Dios, al que nosotros amamos, aleluya, al que adoramos, al que creemos, al que es el Dios, el dueño del oro, de la plata, del cielo, de la tierra, de todo, de las estrellas. A ese Dios crucificaron aquellos hombres, aquellos religiosos, porque Dios no quiere un pueblo religioso. Para religiosos hay muchos, aún en las iglesias. Religiosos hay muchos, pero Dios no quiere un pueblo religioso. Dios quiere un pueblo redimido por su sangre, aleluya. Dios quiere que un pueblo sea levantado, pero por su sangre preciosa, que seamos limpios, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, amén, aleluya. Y dice, la persona de la cruz, el Salvador, nuestro Dios, ahí dice que era el justo, el siervo de Dios. Él dice que crucificaron a su hijo, al justo. En el versículo 14 dice al justo, ¿cierto? En el versículo 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Al autor de la vida, al que entregó su vida, al que nos amó sin merecérnoslo. Ningún ser humano nos merecíamos el amor de Dios, ninguno, porque humanamente siempre cometemos errores, pecados, pero aún así el Señor nos amó y entregó su vida. Si Él hubiese sido un ser humano común y corriente, cuando el Padre le dijo, ve, entrega tu vida por mis hijos para que sean redimidos, quizás Él hubiera dicho, no, esa gente no se lo merece, no se lo merece porque son malos, no tienen nada bueno. Pero con amor eterno nos amó, con amor eterno, con amor entregar su propia vida. Y aún el Padre, ¿cuántas veces les he dicho a todos aquí, a todos los que tenemos hijos, quién entregaría a su hijo por un ladrón, por un malvado? ¿Quién diría, maten a mi hijo para que se salve ese ladrón? ¿Quién lo haría? Humanamente nadie lo haríamos, ¿cierto? Porque amamos verdaderamente, el amor de Dios es tan grande que si nosotros entendiéramos un poquitico cuánto nos ama Dios, como mínimo entregaríamos al menos un poquitico de nosotros para Dios. Trataríamos de agradarle, trataríamos de obedecerle. Alguien me decía y nos han dicho, pero si Dios, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios por qué, ¿cierto? Si Dios nos hubiera querido, porque Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, si Él hubiera querido que todos, la raza humana obedeciéramos, Él nos diría,
nos hubiera creado como robots, ¿cierto? Y nos hubiera dicho, me obedeces, y nos hubiera programado, pero no fue así. El Señor nos dio dominio propio. Él nos dijo, aquí está el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú cuál de los dos caminos prefieres, ¿cierto? Y somos nosotros los que escogemos y queremos agradarle a Dios. Somos nosotros los que escogemos. Nadie nos va a decir, o el Señor no va a mandar allá a un ángel a decir, levántese y camine. No, el Señor nos pone en nuestro corazón el querer hacer lo correcto o el no hacerlo. Es el Señor el que nos pone. Entonces, cuando verdaderamente nosotros entendiéramos un poquitico todo lo que hizo el Señor por nosotros, siempre lo he dicho, si tenemos algo bueno dentro de nosotros es a Dios. Pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada bueno, mis amados. O sea que lo que tenemos bueno es porque es Dios viviendo dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y porque somos templo del Espíritu Santo. O sea que cuando hacemos las cosas correctas es porque Dios vive dentro de nosotros. Si no fuera así, no tendríamos nada bueno. Aleluya, amén. Aleluya. Y dice ahí que crucificaron al Cristo. Aleluya, en el versículo 3:18. Aleluya. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Su Cristo. Crucificaron al Hijo de Dios. Crucificaron al que venía a salvar la humanidad. Aleluya. Él era el Dios, el Todopoderoso. Y el Señor lo había anunciado antes en el Antiguo Testamento por boca de todos sus profetas. Por boca de Isaías, Jeremías, Daniel, por todos sus profetas que quedaron escritos aquí en su palabra, y que en el tiempo de Cristo se cumplieron muchísimas profecías. La mayoría de profecías se cumplieron en el tiempo de Cristo y todavía se están cumpliendo otras profecías, pero las profecías, ya lo vimos hace unos días, pudimos ver acerca de, ejemplo, el Pentecostés. Todo esto se cumplió en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, amén. Y es importante tener en cuenta esto, mis amados. Dice que también el Señor, el Jesús, el Santo, el Justo, el Autor de la vida, Él es el Cristo, también es el profeta de Dios, lo dice en el 3:22, aleluya. El profeta de Dios, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Aleluya. Dios en su palabra, ¿cierto? En su palabra, Dios quiere que lo obedezcamos a su palabra que quedó escrita. Siempre le hemos dicho, Dios es aquí escrito, Él se encarnó. Esta palabra es como si directamente Dios nos estuviera hablando, nos estuviera enseñando, como Cristo aquí, Cristo. Por eso dicen las Santas Escrituras, Cristo aquí en esta palabra, Él es directamente Cristo, amén, aleluya. Entonces dice la profecía de la cruz, muchas profecías del Antiguo Testamento habrían predicho los sufrimientos de un Salvador. Nuestro Señor mismo habló acerca de ello, pero quiero que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo padeció. Miremoslo un poquitico en Isaías 52:14. Aleluya. No pierdan Hechos, mis amados, porque estamos estudiando Hechos. Isaías 52, aleluya, 14. Amén. Dice como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando dice que fue desfigurado su parecer, se puede decir que él quedó como un monstruo, su rostro. Más dice su parecer, ¿cierto? Quedó como un monstruo, quedó desfigurada la cara. La humillación que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que su rostro quedó desfigurado completamente, como un monstruo.
qué dolor por amor a nosotros. Si tan solo entendiéramos un poquitico todo el sacrificio que Cristo hizo para no solamente salvarnos nuestra alma y nuestro espíritu, sino en el día postrero levantar también nuestro cuerpo y poder recuperar todo lo que perdimos por desobediencia, todo lo que no podríamos culpar a Adán y a Eva solamente, porque verdaderamente Dios nos da dominio propio. Si queremos agradarle a Dios, nosotros le obedecemos. Pero por causa de ese hombre, de ese primer Adán, vino la muerte a nosotros. Y por causa de él, precisamente la destrucción, ¿cierto? Pero por causa de un hombre, la vida eterna. Que el que crea en Cristo y el que está en Cristo no morirá eternamente, sino que aún en esta vida y en la otra, nunca el Señor nos dejará. Aleluya. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados. Aleluya. Y ahí en Isaías 53, 4, 5 y el versículo 7 podemos ver un poquito cuántos sufrimientos. Vamos a ver solo un poquito porque son demasiados, pero vamos a ver solo un poquito. 53, 4 y 5. Aleluya. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Qué tristeza y qué dolor cuando el Señor dice en el 5: más herido fue él por nuestras rebeliones, más herido fue por nuestro pecado, por el pecado que cometemos todavía. Mis amados, cada vez que cometamos pecados, imaginémonos como si lo estuviéramos latigando a Cristo. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, imaginémonos que somos esos soldados romanos que le estamos dando un latigazo a Cristo. Más herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados fue herido él. Y aún así a veces seguimos pecando y parece que como que todo sigue igual. Por eso nuestro Dios tan hermoso nos da su Santo Espíritu. Por eso es tan lindo, mis amados, cuando cometemos pecado y nos sentimos mal, ¿cierto? Y nos sentimos miserables. Hermoso, porque cuando nos sentimos mal que cometimos un pecado, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Aleluya. Y cuando no sintamos nada, preocupémonos. Cuando cometamos un pecado y sigamos duros, preocupémonos y digámosle: Señor, ¿qué está pasando? No tengo tu Santo Espíritu, no he nacido de nuevo. Ay, preocupémonos. Pero cuando Dios, hermoso, precioso, nos dio su Santo Espíritu, es para que Él nos sensibilice. Y cuando cometamos un pecado, recordemos el sacrificio que Cristo hizo por amor a nosotros, por sus llagas, por su dolor. Dice: abatido, herido fue por nuestras rebeliones, y por nuestros pecados fue herido. ¿Quién pondría su cuerpo o su hijo y decir: pégueme, me sacrifico, me destruyame por causa de este ladrón, o por causa de este que violó, o por causa de este, ¿cierto? ¿Quién lo haría? El amor de Dios es tan grande, mis amados, tan hermoso, que Él nos quiere cada día levantar. Recordémoslo, Él siempre pensó en nosotros. Dice: aún sin merecerlo, Él nos amó. Aleluya. Amén. Qué sacrificio tan hermoso que nuestro Dios hizo. Amén. Nuestro Dios Padre entregando a su Hijo, y nuestro Señor Jesucristo entregando su propia vida hasta su última gota de sangre. Aleluya. Qué hermoso. Pero miremos, cuando nuestro Señor Jesucristo ya lo había anunciado, miremos en Mateo 16, 21. Aleluya.
Aleluya. Mateo 16, 21. Él anunció en toda la Biblia, en todo momento, en muchas partes, Él anunció su muerte, pero veámoslo aquí en este caso. Dice, Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya lo había anunciado y Él sabía, porque eso es como, Él sabía que Él iba a ser crucificado, pero Él lo tenía que hacer. Él lo tenía que hacer por amor, no porque lo obligaran, por amor a nosotros. Pero cuando Él dice que Él sabía que Él iba a ser crucificado, Él sabía que allá en ese lugar donde Él iba a predicar la palabra, se iban a levantar y los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Por eso, mis amados, por eso Dios no quiere un pueblo religioso, porque el pueblo religioso fue el que lo crucificó. El pueblo religioso, todos aquellos que creían que eran religiosos, que sabían toda la ley, ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Él no quiere un pueblo religioso, mis amados. Él quiere un pueblo santo, aleluya. Él no quiere un pueblo religioso porque ellos fueron los que lo entregaron, aleluya. Y dice que Él ya había anunciado a sus discípulos, ya les había dicho, voy a padecer, voy a morir, al tercer día resucitaré, aleluya. También veamos en Lucas 24, aleluya. 24. Lucas 24, 25 hasta el 27, aleluya. Aleluya. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Aleluya. Acá les estaba hablando a los dos que iban para el camino a Emaús. Ellos dos iban hablando acerca de lo que había sucedido y decían, miren, y estaban comentando acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así, entonces Él les habla y les dice, oh insensatos, ¿no acaso no conocen la escritura que era necesario? Y el Señor les había velado los ojos para que no vieran que Él era Cristo el que les hablaba. Pero más adelante, cuando les declaró la palabra, dice que los ojos fueron abiertos y entendieron que Él era el Cristo. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿cierto? En todo momento, dándonos la sabiduría, amén. Y les dio la sabiduría y lo pudieron ver. Y dijeron, Él es el Cristo. Aleluya. Ellos mismos vieron que sí había resucitado. Aleluya. Entonces dice, son evidentes los cambios en Pedro, por tanto el hombre como en él, son evidentes los cambios en Pedro, tanto en el hombre como en el mensaje, porque anteriormente Pedro, recordemos que negó a Cristo, pero aquí Pedro defendía a Cristo, porque ya tenía el Espíritu Santo, ya era osado, ya defendía a su Cristo, a su Mesías. A ella no le importaba si lo apedreaban o lo mataban, ya no, porque él tenía que predicar, él tenía que hacer lo que Dios le mandó. Y a él ya no le importaba, él tenía que predicar la palabra de verdad. Él tenía que enseñarles a todos aquellos, porque había una multitud, y una multitud a favor y otra parte en contra. Y aún él no le importó, porque él sabía que tenía, lleno del Espíritu Santo y osado, él tenía que predicar la palabra tal cual. Amén. Aleluya. Dice, el mismo hombre que había negado a Cristo delante de una criada, que lo sabemos, dice, lo tenemos aquí proclamando con osadía ante todos el mensaje de Dios. Pedro se atrevió una vez a corregir a Cristo, porque recordemos que una vez le dijo, no Señor,
o sea, no lo permitas. Y fue cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? Porque Dios tenía que cumplir lo que Dios le había mandado. Jesús tenía que cumplir lo que Dios le había mandado, amén. Entonces podemos ver aquí el poder de la cruz. En razón de ese poder había sido sanado aquel hombre cojo. Por eso la gente estaba atónita. Por eso la gente decía, mire lo que sucedió. Un hombre que durante tantos años lo veían pidiendo limosna y cojo completamente, no podía caminar, ¿cierto? Pero mire, el Señor lo sanó por medio de los apóstoles. Y recuerde que ahí en Hechos dice que no era él, no eran ellos, no fue por el poder de ellos que fue este hombre sano, aleluya, sino por el poder de Dios, amén, aleluya. Dice, veámoslo un momentico en Hechos 3, nuevamente vayámonos a Hechos 3. Miren lo que muchas veces el ser humano hacemos humanamente y lo hacemos mal. Miren lo que hacía el pueblo desde el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, viendo que la gente estaba atónita y la gente en sí la gente, leámoslo desde el 11 para que lo entiendan. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, el Dios de Abraham, y es cuando él empieza a decir, no fue por nuestro poder, sino por el poder de Dios, aleluya. No es por el poder de nosotros cuando Dios usa a una persona para que alguien sea sana. No es por nuestro poder. No nos apoderemos de lo que no es de nosotros. Es la gloria siempre a Dios, aleluya. Dios nos dice que oremos unos por los otros. Y si Dios le place dar una sanidad, la da. Pero si a Dios no le place, no la da. Pero no es porque la persona oró y fui sano, entonces esa persona tiene la unción. No, la unción, todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que esa es la verdadera unción, aleluya. El Espíritu Santo no se sale, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él nos redarguye, Él nos lleva a toda verdad. Él es el que nos da ese poder. No somos nosotros humanamente, nosotros no, mis amados, nosotros solo somos personas, hombres. Amén, no somos más que eso, somos personas, criaturas. El Señor es el creador, nosotros somos criaturas, amén, aleluya. Qué bonito, qué lindo es entender todo esto, lo que el Señor nos está diciendo. Dice, ese poder aseguraba el perdón de pecados para los pecadores arrepentidos. Ese poder que nos dio el Señor, ese poder, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y ese poder que les dio a los apóstoles, ¿cierto? Ahí dice, ahí en el versículo 19 al 26, en Hechos 19 al 26, aleluya. Vayamos un momentico ahí, desde el 19 vamos a leerlo, aleluya. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Estamos en Hechos 3, ese es el libro que estamos estudiando. Hechos 3:19, aleluya. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro les decía, arrepiéntanse por lo que hicieron, arrepentidos para que venga tranquilidad. No sé si lo han notado, yo lo he notado. Cuando uno tiene muchas cosas, cuando uno está en pecado, cuando uno comete errores, cuando uno comete pecados, no errores sino pecados, uno no tiene paz, uno está intranquilo, uno está amargado, dolido, resentido.